Vamos a ver la variación proporcional directa. Tengo, por ejemplo, un problema. 3 libros me costaron, por ejemplo, 240 pesos. 3 libros me costaron 240 pesos. ¿Cuánto me costarán 15 libros? Si 3 libros me cuestan 240 pesos, ¿cuánto me costarán 15 libros? Entonces, esto nos proporciona los elementos para hacer una tabulación. Por un lado tengo yo la X y la Y. La X, ¿a quién representa? A la cantidad de libros. Entonces, X va a ser libros. ¿Y la Y a quién representará? La Y va a representar el costo. ¿El costo de quién? De esos libros, de la cantidad de libros que compre. Entonces, el costo. O sea que por 3 libros tengo un costo de 240 y esto lo puedo expresar aquí en la tabla. X representa los libros, le pongo 3 y el costo 240 es la Y. 240 pesos. Entonces, si yo tengo 15 libros, ¿cuánto voy a gastar en 15 libros? Entonces, si un libro, ¿cuánto me cuesta un libro? Me cuesta 80 pesos. Divido 240 entre 3 y me da 80. ¿Qué quiere decir? Que si 3 libros cuestan 240, 15 libros costarán 1,200 pesos. 1,200 pesos. Entonces, pues así puedo continuar yo con la tabla, dando valores. ¿A quién? A X, que viene a representar la cantidad de libros que yo compre. Entonces, por ejemplo, si tengo 4 libros, ¿cuánto me costará? 320 pesos. Entonces, aquí veo que aumenta la cantidad de libros. ¿Y qué pasa con el costo? También aumenta. Si por 3 libros me cobran 240, por 4 libros me cobran más, me cobran 320 pesos. ¿Qué quiere decir? Que estas magnitudes varían de manera directa. Si X aumenta, la Y también aumenta en la misma proporción. ¿Qué significa eso? Que si el 3 lo multiplico, por ejemplo, por 5, me da 15. Entonces el costo también se multiplica por 5, también se quintuplica. O sea, 240 por 5 me da 1,200. 240 por 5, 5 por 0, 5 por 4, 20, 5 por 2, 10 y 2, 12. Me da 1,200. Entonces, las magnitudes varían de manera directamente proporcional. O sea que varían en la misma proporción. Este es el tipo de variación. A este tipo de variación le llamamos variación directa, directamente proporcional. Entonces, aquí yo puedo continuar con 8 libros. Si 4 me cuestan 320, 8 es lo doble. 4 por 2, 8. Entonces también aquí por 2, 640, etc. Entonces, a partir de allí puedo yo establecer algo. ¿Qué puedo establecer? Una regla de correspondencia. Esa regla de correspondencia, ¿cómo va a estar? A ver, ¿qué pasa si dividimos la Y entre la X? Por ejemplo, 240 entre 3. Me da 8 por 3, 24, sobra 0, bajo el 0, 0 al cociente, 80. Ahora si divido 1,200 entre 15, ¿8 por 5, 40, y va 4, 8 por 1, 8, 4, 12, restamos, queda 0, bajo el 0, 0 al cociente, también me da 80.
Y lo mismo va a suceder aquí. 640 entre 8 me va a dar 80. Y sobra 0. ¿Qué quiere decir? Que si dividimos la y entre la x, nos da una cantidad constante. Y eso lo podemos expresar en una fórmula, o sea, en una regla de correspondencia. Y entre x igual a k. La k significa la constante de proporcionalidad. Entonces, vemos que la fórmula o la regla de correspondencia es diferente a la regla de correspondencia de la variación inversa. Entonces, si yo quiero encontrar el valor de y a partir del valor de x, lo que hago es lo siguiente. Y es igual a la constante por x, o y es igual a x por constante. ¿Por qué? Porque existe la propiedad conmutativa de cambiar el orden de los factores. Entonces, y igual a x por k o k por x. Entonces, ¿cuánto es la k? La constante es 80. Entonces, 80 por x. ¿X quién es? La cantidad de libros. 3 por 80, 240. O sea, 3 libros por 80 pesos, que es la constante, me da 240. Entonces aquí la constante es 80, porque cada vez que yo dividí la y entre la x me dio 80, entonces tengo la constante igual a 80. Y cuando sucede esto, tenemos esta regla de correspondencia, estamos hablando de una variación proporcional directa. Entonces, así tenemos los dos tipos de variación, inversa y directa. Pero hay otro tipo de variación. Vamos a ver, por ejemplo, yo tengo una tabla de valores. Tengo, por ejemplo, la siguiente tabla. Menos 5, menos 2, menos 1, 0, 1, 1, 3, 2, 5, 3, 7, 4. Vamos a investigar qué tipo de variación tenemos aquí. Vamos a aplicarle la fórmula de la variación inversa. ¿Cuál es la fórmula de la variación inversa? X por y igual a constante. Entonces vamos a multiplicar x por y si nos da una constante, entonces estamos hablando de una variación inversa. Pero si no, entonces vamos a aplicar la otra fórmula o la otra regla de correspondencia, que es y entre x, que también nos debe dar una constante y que esta corresponde a la variación directa. Vamos a ver con cuál fórmula de estas se puede relacionar esta tabla. Vamos aplicando la primera. 2 por 5 es 10. Menos por menos más. Entonces x por y, aquí me da 10. Menos 1 por 0 me da 0. Ya lo dio. 1 por 1 me da 1. 3 por 2 me da 6. 5 por 3 me da 15. 7 por 4, 28. No es variación inversa. A ver, vamos a ver si es variación directa. Y entre x. Menos 2 entre 5. Menos entre menos más. 2 entre 5 es igual a 0.4. Ahora, 0 entre menos 1. Aquí el único candidato es el 0. 0 por menos 1, 0. Entonces, pues no se está comportando con el tipo de variación que dijimos que era la inversa. Estamos con la directa, perdón. Tampoco es directa. Entonces no fue ni inversa ni directa. ¿Qué tipo de variación? Es simplemente una variación. Esta tabla de valores corresponde a una recta, a una ecuación. Y esa ecuación es nada más, nada menos que x menos 2y igual a menos 1. Esta es su regla de correspondencia. O sea que con esta regla nosotros encontramos los valores de y a partir de los valores de x. Pero esto no representa una variación ni directa ni inversa. Entonces, no todas las tablas de valores representan una variación inversa o una variación directa. La variación directa y la variación inversa tienen sus propiedades muy específicas que nos permiten identificarlo.